Secundarios de Castilla, una publicación muy cuidada en la que se hace un recorrido por los distintos municipios que protagonizaron o que tomaban parte, ¿no?, de los conocidos como tren burra, ¿no?, esos pequeños trayectos en ferrocarril, pero que servían para vertebrar territorio, para que los vecinos de unos y otros pueblos se conocieran, intercambiaran experiencias y, por supuesto, también mercancías, que hablamos de Castilla, granero de España, y para darnos detalles sobre todo el trabajo que ha llevado recopilar la información y traducirlo en esta publicación, tenemos con nosotros a sus dos autores, a Bifredo Román, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y le acompaña también Ignacio, que se me ha ido ahora mismo el apellido, Ignacio Martín, perdona. Hola, buenas tardes. Los dos han escrito mano a mano esta publicación en la que, como decimos, el ferrocarril es protagonista, pero con permiso de todos los vecinos de la zona, ¿no?, y de las localidades que recorría. Pues sí, bueno, tomo yo la palabra en primer lugar si quieres. Esa es la idea del libro. El proyecto es hacer un libro que englobe las 4 líneas del ferrocarril de vía estrecha. Todo el mundo conoce o tenía en la memoria el tren burra, pero realmente era una realidad mucho más amplia, que englobaba pues a León, parte de Zamora, Palencia y Valladolid, y como digo, 4 líneas que atravesaban numerosos pueblos de Tierra de Campos, pero también de Torozos y de la Vega del Esla. Entonces es un libro que ha recogido todos esos pueblos y esos territorios. Eso ha conllevado un recorrido físico, ¿no?, presencial por estos pueblos y contacto, obviamente, con los paisanos, como se suele decir, con los vecinos que lo vivieron y lo conocieron. Sí, bueno, es un trabajo que hemos realizado a lo largo de los 4 últimos años. Y bueno, un poco lo que comentabas antes, es un libro sobre el tren, sobre los secundarios de Castilla, los popularmente conocido como tren burra, y es un libro que evidentemente tiene un encanto especial para los ferroviarios, para las familias de los ferroviarios, para la gente que tenía una vinculación especial con este tren, pero luego también hemos querido que sea un libro para recorrer Tierra de Campos, ¿no?, destacando, bueno, pues un poco los vestigios, ¿no?, que en cada uno de los pueblos quedan de estos trenes, las antiguas estaciones, los almacenes, los puentes, etcétera, y sobre todo también hemos querido incorporar un poco lo que es la memoria de la gente mayor de todos estos pueblos, ¿no? Lo que hemos hecho es ir recorrer estas localidades y entrevistar pues a 80 o 90 personas mayores. Algunos pues efectivamente eran ferroviarios o descendientes de ferroviarios, pero otros muchos eran gente mayor para la cual el tren era un elemento cotidiano de su vida, ¿no? Entonces, bueno, nos contaban sus anécdotas, sus vivencias, lo que suponía para ellos, lo que suponía para la economía de la zona, ¿no? Entonces, yo creo que este es un ingrediente muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que son testimonios de gente muy mayor que hemos podido rescatar y que quizás si se quisiera hacer esta labor dentro de 10 o 15 o 20 años ya sería muchísimo más complicado. Llegan a tiempo para que no se olvide, para que lo tengamos presente. Me llama la atención porque este sistema nos suena como algo pues obsoleto, ¿no?, y que seguro que si mirásemos a la rentabilidad pues ahora no tendría cabida, pero en su momento era algo fundamental para una comarca y seguro que la rentabilidad la tenía, pero es que aunque no la tuviera, ofrecía mucho más, ¿no? De alguna manera era un motor económico. Claro, tenemos todos en la memoria la caricatura, ¿no?, del tren burra en sus últimos tiempos, un tren de vapor que estaba superado por toda la tecnología moderna, por los trenes modernos, por los automóviles, por los camiones, que fueron los que realmente apartaron este medio de transporte. Pero en su momento, contextualizando la puesta en marcha de estos ferrocarriles de vía estrecha, eran revolucionarios. La primera línea de 1884 pues, se pone en funcionamiento dentro de un boom ferroviario derivado de la segunda ley de ferrocarril de 1870 en España y realmente, pues claro, dejó atrás otras tecnologías que se quedaron obsoletas, el Canal de Castilla, por poner un ejemplo, y en el mismo sentido las siguientes líneas de 1912 y 1915 incorporaron la tecnología más moderna, se traían de Inglaterra, o se trajeron de Barcelona, la MTM, son modelos muy avanzados tecnológicamente y realmente es lo que se quiere poner en valor, ¿no?, lo que significó para todo este territorio esa tecnología, ese medio de transporte que comunicó todos los pueblos con las ciudades, con las líneas de vía ancha y lo que dinamizó toda la vida de los pueblos, ¿no?, que generando industrias de todo tipo relacionadas con el ferrocarril, pero también industrias harineras, auxiliares, tejeras, trayendo el modernismo a Palencia, a Valladolid, a algunas localidades del entorno.
yo creo que fue pues un elemento muy moderno para la época, aunque luego al final pues acabó quedando pues en lo que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Las viejas locomotoras que luego también los fotógrafos de Europa en 1960 pues venían a hacer esas fotografías porque les llamaba tanto la atención, ¿no? Claro, es que el ferrocarril, iba a decir, a España llegó tarde, relativamente tarde, y claro, nos fuimos quedando atrás en muchos aspectos por muchos motivos, y todavía funcionaban este tipo de locomotoras en los años 60, pero tampoco les quedó mucha más vida, ¿no? Claro, hay que pensar que un poco lo que estaba comentando Nacho, ¿no? Los modelos que entran en servicio, por ejemplo en Palencia, ¿no? La línea de Palencia a Villalón o la de Medina de Río Seco a Villada, son locomotoras de 1912, que pues era la tecnología punta de la época. ¿Qué sucede? Que esas mismas locomotoras eran las que circulaban en 1969, es decir, durante unos años, durante unas décadas, pues el tren a nivel económico pues era muy competitivo y era una referencia, pero en torno a los años 30-40 la empresa que gestionaba los secundarios de Castilla empezó a tener grandes problemas de financiación y digamos que las inversiones que hubieran sido necesarias para que la compañía siguiera siendo competitiva no pudo afrontar esas inversiones y al final lo que sucedió es que un poco el tren, las estaciones, las infraestructuras ferroviarias quedaron detenidas en el tiempo y llegaron hasta 1969. Y por eso digamos que eran pues una reliquia, ¿no? que valoraban pues eso, los fotógrafos que venían de Europa o incluso las productoras cinematográficas que rodaron algunas películas utilizando estos trenes. Claro, lo comentábamos antes, aquí se rodó, siempre se recuerda en Palencia, cuando el castillo de Ampudia fue uno de los escenarios de la película del Cid, quizá lo más conocido, pero hemos tenido alguna que otra grabación más. Claro, el western Bandidos, ¿no? Se grabó pues, muy cerquita de aquí, se ven pues, unas escenas de un ataque a un convoy de ferrocarril que está maqueado, está cambiado el aspecto, pero realmente son las locomotoras del secundario y que bueno, se puede comprobar en internet con una visita a YouTube. Y bueno, pues llama mucho la atención, ¿no? La escena pues, con una matanza de vaqueros del lejano oeste y que después también pues, tuvo una segunda repercusión en una película que se llama Winchester, uno entre mil. Ya ahí el protagonismo del tren es muy inferior porque son unas pequeñas escenas simplemente con el tren en marcha, pero bueno, uno siente su orgullo, ¿no? De patrio, de ver ahí la tierra de Campos y el tren, que realmente fue un pequeño homenaje a esa tecnología obsoleta, pero que seguía dando todavía alegrías, ¿no? Claro, alguna alegría todavía puede dar, de hecho lo que ha hecho ha sido desde ese momento en el que se abandonan, han estado durmiendo el sueño de los justos durante mucho tiempo, pero bueno, en un momento dado a alguien se le ocurre que a eso se le puede dar un segundo uso, ¿no? Para que todavía ya no quizá ejercer como motor económico, pero bueno, sí ser un aliciente, ¿no? Para atraer gente. Sí, bueno, aquí hay un elemento que nosotros también reivindicamos un poco, ¿no? En el libro, que es el patrimonio ferroviario, lo que comentaba antes, esas antiguas estaciones, almacenes, que hay, por ejemplo, algunas zonas por las que atravesaba el ferrocarril, sobre todo hay que hablar de la provincia leonesa, que llevan 20-25 años recuperando, es decir, algunas están ocupadas por una mancomunidad de pueblos, otras por empresas privadas, otras han sido arregladas por los propios ayuntamientos, ¿no? Y digamos que hay una sensibilidad especial. En el caso de Palencia, digamos que tenemos bueno, pues ejemplos un poco más afortunados que otros, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la creación de la Vía Verde que va desde Palencia a Castromocho, que yo creo que es una iniciativa interesante. En el pueblo de Mazariegos se ha recuperado la antigua estación y se ha creado una torre metálica, que es un mirador, ¿no? Que es una iniciativa también vinculada al tren. Por ejemplo, en Boadilla de Río Seco, dentro de las instalaciones artísticas de los hermanos Melero, que están situando un poco por todos los rincones del pueblo, pues también hay algunas que se han situado en la antigua estación del secundario. Frente a esto, bueno, pues hay otros ejemplos que no son tan afortunados, ¿no? Como por ejemplo pues la estación de Vaquerín que desapareció o algunas otras estaciones que están en ruina, ¿no? Y yo creo que en la medida de lo posible sí que bueno, pues hacemos un poco ese llamamiento, ¿no? para ese patrimonio ferroviario, sobre todo porque el mundo ferroviario tiene también un público y gente que es muy fiel y que está muy interesada en este tipo de contenidos, ¿no? Yo creo que si se le presenta una oferta interesante, es gente que puede desplazarse a Palencia y que puede conocer un poco toda esta historia de los antiguos secundarios. Bueno, una historia que se puede contar gracias, lo comentaba antes, ¿no? A los testimonios de esa gente que lo vivió, que lo conoció en funcionamiento y que eran más de 80 entrevistas las que habían hecho precisamente para conocer esos testimonios de primera mano. Ha tenido que ser un recorrido exhaustivo, pero muy enriquecedor, seguro.
Bueno, eso ha sido un poco gracias a Bifredo, porque el proyecto del libro que le presenté en su momento estaba un poco enfocado a lo histórico y a lo mejor pues al recorrido sobre las líneas, pero sin el elemento humano que es el que se ha introducido y que yo creo que le da tanto valor al libro, ¿no? De ir a los pueblos con esa labor de investigación, de conocer quién podía saber, quién podía dar fotografías, testimonios de primera mano, y eso ha sido una labor, pues la verdad es que muy gratificante, porque luego vas a los pueblos y la gente reconoce ese trabajo, ¿no? Porque yo creo que existe como cierta desidia ya y abandono incluso de la memoria, y creo que es muy importante que la gente tenga orgullo y que sepa contar lo que ha sido esta tierra y lo que todavía puede ser en muchos aspectos, y creo que cuando se les da la oportunidad, lejos de retraerse, la gente al revés, ¿verdad? Abre sus casas y te ofrece pues todo lo que tiene. De hecho, en la presentación que hicimos el otro día en Valladolid, al final ya una señora nos ofreció un documento que creo que puede tener mucho interés en relación pues, a una fábrica que había en Valderas. En fin, yo creo que este libro es un libro todavía que está en parte por escribir, porque pueden surgir todavía muchas cosas, ¿no? Es un libro que está enraizado en la gente. Bueno, un libro vivo que puede dar lugar a continuaciones, quizás segundas partes o ampliaciones. En cualquier caso, los que quieran conocerlo ya, que está recién salido de imprenta, está casi calentito y todo. Vamos a recordar, Bifredo, ¿dónde lo puede encontrar la gente? Bueno, en Palencia, pues en cualquiera de las principales librerías de la capital, también está distribuido en las librerías de la provincia, bueno, luego a través de internet también hay otras opciones, la propia página web de la editorial, pero bueno, sí, yo creo que a la gente que tenga un poco interés por nuestra historia, que quiera conocer un poco más sobre estos antiguos trenes y que quiera además descubrir pequeños detalles, pequeñas historias, rincones y personajes de Tierra de Campos, yo creo que es un libro que les va a gustar. Pues Bifredo Román, Ignacio Martín, autores de Secundarios de Castilla, muchas gracias a los dos por haber venido, por ese esfuerzo, esa labor de recopilación que ahora podemos conocer todos gracias a todo el trabajo que hay detrás. Muchas gracias a vosotros.